Bienvenidos a un nuevo programa de Rock Machine. Estamos aquí otra semana más acompañándote en la sintonía de Mariscal Rock Radio. Rock Machine. Muchas gracias por estar aquí en la Feria del Libro de Cienpozuelos. Estamos en la caseta alternativa, están las cosas institucionales, pero estamos nosotros aquí los rockeros dejando constancia de que el rock es cultura. Ese es el lema que queríamos hacer, y de que el rock tiene que estar en las calles, tenemos que estar presentes. No nos quieren en las radios comerciales, no nos quieren en las televisiones, pero por lo menos tenemos que seguir estando presentes. El rock es un movimiento y lo tenemos que hacer vivo. Por eso hemos traído a estas personas tan importantes que nos van a estar hablando. Vamos a hacer una charla muy interesante. Así que bueno, Bernie Botas y aquí los geniales invitados, muchísimas gracias a todos por haber venido hasta aquí, a este pueblo tan lejano. ¡Bravo! Y ya, ahora ya sin más, ya os doy paso a vosotros. Bueno, pues buenas tardes, yo soy Bernie, para el que no me conoce, y bueno, tenemos aquí a tres personajes auténticos del rock de hace un par de días o 4, no sé, más o menos, y bueno, les voy a ir pasando el micro y que se vayan presentando ellos mismos y que cuenten un poquito de su historia en el rock. Te ha tocado a mí. Bueno, yo soy el más joven, que tengo aquí compañeros veteranos de verdad. Iba a decir, ellos tienen el pelo blanco, yo no, pero lamentablemente estamos los tres en las mismas. Yo soy David Esquitino, yo llevo aquí ya pues 20 tantos años, los que sean, más de 20 con Corsarios en la radio, en su momento con rafabasa.com, ahora currando con Mariscal Rock, entre medias con Red Hard Heavy y haciendo entre, pues eso, todo lo que hemos podido hacer entre medias en cualquier punto del rock and roll, del heavy metal. Yo creo que digo siempre que menos encima del escenario he hecho absolutamente de todo, con lo cual para encima del escenario está Óscar y para todo lo demás, pues Mariano, por ejemplo. ¿Y alguna amplia has cargado encima del escenario? También, algunos sí. Muy bien, bueno, pues lo que decían mis compañeros de mesa, gracias a todos por venir, un saludo. Yo, Mariano Muniesa, bueno, llevo en la prensa musical desde mediados de los años 80, que empecé como colaborador haciendo fanzines, luego después entré en Popular 1 como corresponsal en Madrid, después ya Heavy Rock, Kerrang, Rock Hard, después he vuelto a la Heavy. En radio, bueno, pues estuve también en Onda Verde haciendo radio comunitaria, haciendo programas de heavy metal. Después tuve la oportunidad de entrar en Cadena 100 COPE, donde hice Imagina Rock, y ahí salté a Onda Cero, después a los 40 haciendo ya un programa netamente de heavy metal, el Rockstar. Y luego, bueno, pues también he tenido alguna experiencia en televisión, en Canal Plus, concretamente haciendo el Rockstar en versión televisión. He publicado varios libros, sobre todo biografías, fundamentalmente de grupos de rock, muchas sobre los Rolling Stones, pero también sobre Janis Joplin, sobre Jimi Hendrix, AC/DC en España, Iron Maiden, y bueno, pues unas cuantas más. Ahora, bueno, pues me está tocando hacer algo que yo sinceramente no esperaba que me iba a tocar, que es estar como representante en el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española, donde, bueno, pues el objetivo que me he marcado es fundamentalmente que la cultura tenga un lugar primordial en las cadenas de radio y en las cadenas de televisión, y que por supuesto dentro de la cultura la música de calidad del rock y el heavy metal tenga su espacio igual que las demás músicas. Y en esa pelea estoy. Bueno, pues yo soy Óscar, todo el mundo me llama Óscar Lujuria porque mi grupo se llama Lujuria. Y antes de contaros un poco de qué voy yo, quiero dar las gracias al Chus por montar esto y por las palabras que ha dicho. Yo he sido siempre defensor de que el rock no es una contracultura, sino que es otra cultura. Porque si nos dicen que somos una contracultura, parece que estamos en contra de cualquier cultura. Y no, somos una cultura, somos la cultura de la hermandad, la cultura de la solidaridad, la cultura de la justicia, la cultura del feminismo, la cultura de la vivienda justa, por ejemplo, que hoy había más de 40 ciudades manifestándose por todo eso. Y yo entiendo que el rock está en esa pelea. Yo empecé... mi madre dice que me dieron un azote cuando nací y me canté una de dos Judas. Yo espero que sea verdad, es mucho más bonito que llorar. Y luego ya hace 35 años que monté Lujuria. Además he hecho algún programa de radio en Mariscal Rock y me he implicado últimamente por lo que os comentaba, porque entiendo que el rock es una cultura que debe dejar huella en escribir libros, que es lo que estamos presentando aquí. Son libros un poco que cuentan las vivencias de un grupo de rock. Últimamente me ha dado por pelear mucho más, he saltado más a la fama por decirle a los rockeros fascistas que no se puede ser fascista y rockero, por decirle a los rockeros misóginos que no se puede ser misógino y rockero. Eso me ha granjeado unas grandes enemistades de las que estoy orgulloso, porque significa que lo que digo les duele y es lo que pretendo. El rock no ha venido aquí a hacer amigos, sino que ha venido aquí a hacer justicia. El rock tiene que limpiarse otra vez para recuperar las calles, en eso estamos. De hecho, aquí estamos en la calle, afortunadamente no tenemos que agradecer nada al ayuntamiento que nos ha echado de la plaza. Estamos en la calle, que es donde tenemos que estar.
porque el rock, si algo no tiene que hacer, es venderse. Y nada más, a partir de ahora pues estamos a la charla, os agradezco porque encima os estoy viendo que tenéis que estar de pie, me sabe mal, os dejaría mi silla o si quería sentarse en el suelo, si tuviéramos aquellos 20 años que teníamos cuando empezamos en el rock y nos sentábamos en el suelo y lo disfrutamos, pero vamos a tratar de hacer que esto sea divertido, sea ameno, pero sobre todo que sea claro para qué vino aquí el rock. El rock no viene a convertirse en un movimiento musical más que pase a la historia como los demás y a partir de ahora se interprete por bandas tributo, ¿no? El rock tiene que seguir estando en la calle porque mientras tanto, nos están robando la calle los que tienen mensajes auténticos. El rap, el hip hop, todo este tipo de música que todavía se moja y se pringa, están los jóvenes con ello. A veces esta anécdota la cuento muchas veces, pero como veo que hay gente nueva, la voy a contar otra vez. Estaba en un concierto con mi amigo el Brigi de Coma, de público los dos, y me dice, Brigi, vete conmigo para atrás. Y digo, joder, ¿qué querrá este para atrás? Yo pensando, algo que hará. Nos fuimos para atrás, y me dice, mira, ¿qué ves? Digo, yo qué sé, Brigi, ¿qué veo? Y me dice, lonchas de mortadela, joder, estamos todos más viejos que el copón. Y tiene razón, tienen que desaparecer las lonchas de mortadela y volver las melenas negras. Adelante ya, que si no me lío. Bueno, pues sí, bueno, yo creo que nos hemos contado aquí unos buenos. Bueno, yo creo que me conocéis la mayoría. Yo soy el Botas, soy colaborador de Rock Machine, he colaborado en otros programas que ahora no voy a decir. Y nada, estoy encantado de que Chus me haya hecho estar aquí de, ¿cómo se dice? Moderador de eso. Moderando. Bueno, yo básicamente una de las cosas que os voy a preguntar, es una pregunta que vale para los tres, para todo el mundo, es ¿por qué creéis que tenemos que estar justificando que el rock es cultura cuando ya debería de saberse esto hace años, ¿no? Pienso yo por un lado. Y segundo, independientemente de eso, aquí tenemos a 4 divulgadores de cultura, porque si la música es cultura, vosotros sois divulgadores, cada uno de una manera. Aparte, luego cada uno tiene su vida privada y su profesión y sus estudios. Cosa que es que parece que tenemos que justificar, que si soy rockero tengo que ser un don nadie, no señor. Yo tengo mis estudios, Sancho, o sea, Oscar tendrá los suyos, María los suyos, David los suyos, Benny los suyos. Y no tenemos que ir por ahí. A ver, soy el Botas y soy delineante, aunque nunca he trabajado de ello, pero bueno, yo tengo mi carrera de delineación. ¿Y qué? ¿Soy rockero? ¿Qué pasa? ¿Es algo malo? Pues no, ¿no? Lo importante es que somos rockeros. Eso, y que bueno, como dice Oscar, y como dice también Chus, somos una hermandad, tío, o deberíamos de ser una hermandad. Deberíamos. Sería Estoy otro totalmente a debate. favor, como dice Oscar, el rock siempre ha sido reivindicativo. No puede ser un tío fascista y rockero, eso no puede ser, es incompatible. Y como dice, misógino y machista, y un montón de cosas que no entran dentro de lo que es el diario de un rockero, pienso yo, vamos. Y si encima se lo dices o lo dices, o te tachan de que eres un de todo. O sea, ¿qué pollas? Dímelo a mí. ¿Qué pollas de todo? Es la puta verdad. Como dice él, para que se alegra normal, porque les jode. Ladran, ¿no? Porque lo cabalgamos. Bueno, Pues eso, un poco la pregunta es, ¿por qué pensáis que tenemos que seguir reivindicando el rock como cultura y que no es lógico que tengamos que estar dando a la luz bueno, yo soy rockero, que no es nada malo. Y además soy, bueno, luego la tenemos en el Brian May. A ver, arquitecto no, astrofísico. Astrofísico, y de hecho una tesis suya es la que usan para el tema de la luz. Es increíble, y el líder de los Offspring también tiene una carrera de hostia. Bueno, todos, en realidad todos, ¿no? Yo con lo que estáis diciendo Bota, por comenzar por ahí, yo sé que mis compañeros en ese caso están de acuerdo, hay dos cosas, dos ideas que son clarísimas. Por un lado, lo que decía Óscar, que está muy claro, ¿no? El rock tiene que estar unido a la calle y sobre todo el rock tiene que defender postulados sociales, ¿no? El rock, hablando de naderías, hablando de cosas blancas y blandas, no sirve absolutamente de nada. El rock tiene que pinchar, el rock tiene, si yo lo digo muchas veces, la frase es igual un poco tópico, pero es verdad, si el rock no pincha es pop con guitarras, eso no puede ser. Por otro lado, sin meterme demasiado en ello, quiero dejar también un matiz de lo que ha dicho el Botas, que es real absolutamente. El rock hace mucho tiempo que dejó de ser para tontos, si alguna vez hubo tontos metidos en el rock. El rock es para listos, tanto los que escuchan como los que los hacen. El rock es musicalmente, es una música que obviamente necesita de una calidad, de una forma de enfocar las cosas,
de un montón de cosas para que sea de un nivel elevado, vamos a decirlo, pero básicamente lo más importante es que es para listos. La gente que escoge el rock es gente que tiene inquietudes, es gente que defiende unas libertades, que defiende una manera social de enfocar la vida, que defiende una cultura, como estamos comentando. El rock no es para tontos, hace muchísimo tiempo que el rock, si lo fue alguna vez, dejó de ser para tontos. El rock es para listos, y los que estamos en un lado y en otro somos los listos, y no los listos que se aprovechan de la vida de los demás, sino los inteligentes. Eso es una puta realidad y la defenderé, pues eso, hasta que me caiga. A mí me gustaría añadir un matiz a lo que ha estado comentando el Botas, porque toda esta persecución que sufrimos nos ha hecho intentar defendernos justificando que somos algo porque tenemos un título. No, nosotros tenemos que ser algo por ser buenas personas. Dicen, no, es que el de Brian May es astrofísico, y mi vecino, que es fontanero, que no es menos que astrofísico, también es una buena persona y también es rockero. Y no tienes por qué detenerlo cuando va por la calle con la melena y la chupa. Yo creo que tenemos que estar orgullosos de ser buenas personas. Los títulos te ayudan a... Yo soy profesor, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que me ha ayudado a tener un trabajo más o menos cómodo. También era mi vocación, mi padre era maestro, a mí me gusta mucho la educación, pero da igual. No tenemos que justificarnos ante la sociedad. Es que me critica y este periodista, que lo es, o abogado, que lo ha estudiado, o yo soy maestro y este es astrofísico. ¿Y qué? Y aquel es fontanero y aquel es albañil, ¿y eso es menos digno acaso? Yo creo que no. Lo que es indigno es que esa persona que tiene 5 títulos está robando cuando ha llegado a un cargo político. Eso sí que es indigno. Y tendrá más títulos que yo y seguramente mucha más corbata, porque yo no tengo ninguna. Pero no hay que justificarse con eso. Porque al final, y lo decía un colega mío que pasó por la cárcel, y como él dice, yo no entiendo por qué si yo repartía alegría, pues él decía, pues cuando fui allí había más corbatas que chupas, Oscar. Y de verdad. Así que yo creo que tenemos que quitarnos ese estigma de tenemos que demostrar que somos, porque tenemos un título, buenas personas. No, la buena persona... Mira, cuando yo quería ser profesor, le dije a mi padre, papá, porque mi padre era maestro, yo quiero ser maestro como tú. Me dijo, no, hijo, tú vas a ser profesor. Maestro es un título que se gana en la vida y que no tiene mucha gente. Eso se me quedó grabado y tenía yo 12 años y con el tiempo he entendido lo que me quería decir mi padre. Entonces hay maestros fontaneros y hay maestros albañiles y hay maestros picapedreros, pues claro que sí, y ese es el objetivo del rock. Y en cuanto a qué, ¿por qué tenemos que justificarnos? Que era la pregunta de Botas, que nos enrollamos todo y tiene razón. El rock siempre le incomodó al sistema. El rock es anticapitalista, el rock lleva los pantalones rotos porque se te rompen y te los sigues poniendo, así empezó la moda. Y el rock lleva una chupa para 20 años, que aquí está la mía, que tiene más tiros pegados, la pobre, pero claro, y de hecho cuando se intentaron controlar y dominar fue cuando empezó el movimiento americano, el hard rock, el AOR que llamaban ellos, que tenías que tener una chupa blanca, una negra, una con flecos. Ya entramos en el capitalismo otra vez y no queremos eso. Yo tiro para adelante con la misma camiseta, esta camiseta es de 30 años. Los pantalones si se rompen, más chulos, ¿cómo molan? Y a tomar por culo, y la chupa la misma, mi querida chupa, la que tiene tiros pegados y se ha llevado palos de la policía y se ha estado en 20 conciertos y tira la pota de un colega. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Y más ahora lo que estamos viendo, estamos asistiendo, somos testigos del declive del neoliberalismo, por fin. Ellos no lo creen que están triunfando, pero lo que estamos viendo es la caída del imperio romano en Estados Unidos. Se creen que han empezado a dominarnos y han empezado a morir ante nuestros ojos. Y entonces vendrán los movimientos sociales, ya están empezando. 1000 y pico manifestaciones había ayer en Estados Unidos contra la política de Trump, y demostrarán que teníamos razón. Es cuestión de paciencia. A nosotros nos va a pillar muy viejos, pero bueno. Y también es cuestión de darse un paseo por los locales de ensayo y ver que hay muchos grupos de chavales de 20 años que tocan como Los Ángeles, y que esto, aunque les duela, pues tiene futuro. En lo poco que yo he investigado, el atentado al rock empezó en el año 84, cuando en un concierto de Scorpion, que yo estaba presente, marines americanos asesinaron a un compañero rockero, Jesús Rojas, aquí no recuerdo para él, y nos echaron la culpa a los heavies, y nació el movimiento del heavy no es violencia, pero desde entonces nos estigmatizaron, y entonces tenemos que explicar que no somos violentos. Fueron los marines americanos. Se ha descubierto, por cierto, el marine americano está en libertad, yo he seguido un poco la evolución de esa persona, y no ha pasado nada. Y cuando hablo con los grupos, Barón Rojo, bueno, le pregunto, joder, los 80 cómo volaban, siempre me dicen lo mismo. Fueron 4 años, Oscar, fueron hasta el 84. Después hemos ido por los gritos toda la vida, porque no interesamos. Un poco en lo que la pregunta que hacía Botas, voy a intentar centrarme un poco más en lo que es la escena local, lo que es ese estigma que tenemos aquí en España y en las grandes ciudades, y para eso yo creo que hay que poner en contexto la situación. Cuando el heavy metal llega a España como un movimiento realmente fuerte que se ha consolidado en Inglaterra con la Wave for British Heavy Metal y está realmente siendo una conmoción en el mundo de la música y del rock,
fundamentalmente en España crece y se hace muy popular en lo que eran los barrios obreros, en lo que eran los barrios donde había mucha gente que se identificaba con esa música. ¿Por qué? Porque evidentemente no tenían dinero para comprarse mucha ropa y la que tenían era los vaqueros que se rompían porque eran viejos y las chupas de toda la vida porque no había dinero para comprar otras. Si no, se tiene toda la razón, Óscar. Pero es que además los grupos de rock y de heavy metal de aquellos años, finales de los 70, primeros 80, eran grupos que, como venían de esa extracción social, contaban a la gente cosas que entendía. Les hablaba de problemas que tenían día a día. O sea, Leño cantaba en Es una mierda este Madrid que ni las ratas pueden vivir. Por ejemplo, Obús hablaba de lo que era una pesadilla nuclear porque en aquellos años 80 se vivía con la amenaza de que podía haber un conflicto nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos y literalmente hacer desaparecer el planeta. Topo hablaban de que los chicos estaban mal porque la cola del paro no tenía final. Asfalto hablaba, por ejemplo, de que había que enseñar a tu hijo a amar la libertad. Es decir, hubo una generación y hubo un movimiento y unos grupos de rock que apostaron por decir lo que la calle pensaba y lo que la calle sentía. Por eso se hicieron muy grandes. Y por eso los apoyó mucha gente y por eso empezamos a ser peligrosos. Porque cuando la gente que tiene algo que decir, la gente reivindicativa, empieza a organizarse, aunque sea de modo no consciente, pero empieza a ser grande, se la nota, se la ve y tiene una postura, el poder enseguida se preocupa y enseguida contraataca. Y de ahí vino la estigmatización. Decir que, claro, como venían de barrios obreros, eran delincuentes, eran navajeros. Ocurría cualquier mínimo altercado que tuviese que ver con un concierto de rock y enseguida eran los términos culpables. ¿Por qué? Porque eran macarras, drogadictos, navajeros, lo peor de la sociedad. Eso afortunadamente ya ha cambiado, ya no estamos en ese estadio, pero hay que tenerlo en cuenta porque durante muchos años, por esa situación, arrastramos lo que todavía tenemos hoy. El hecho de que aún se nos considere indocumentados, se nos considere gente peligrosa, gente de mal vivir y gente que no sabe lo que dice. Cuando en el mundo del heavy metal hay gente de todos los tipos, de todos los estilos, de todas las formaciones, de todo el tipo de culturas, de todo tipo de formación, y como bien dice Óscar, el clasismo es algo que el capitalismo ha metido con calzador en la psicología y en el inconsciente de la gente y tenemos que echarlo de ahí. Nadie es más por tener un título universitario. De hecho, como bien dice Óscar, por desgracia, mucha gente con títulos universitarios, aparte de ser solemnes necios, son grandes delincuentes. Con lo cual defendamos el orgullo de clase, el orgullo de ser trabajador, bien sea con un ordenador delante o bien sea recogiendo basura, y defendamos nuestra cultura, que no es ni más ni menos que la cultura que nosotros sentimos, las letras que nos dicen las cosas que nosotros pensamos y que sentimos, y que por eso queremos comunicar. Yo creo que, digamos, ahora mismo estamos en un momento en el cual ya estamos abandonando ese estigma de que los rockeros somos, que iremos al infierno porque somos mala gente, pero evidentemente aún tenemos que quitarnos muchos clichés como el de la titulitis y el academicismo y sobre todo reivindicar orgullosamente nuestra condición de gente que amamos la música, amamos la cultura, tengamos un título o no lo tengamos. Me ha venido a la mente una cosa que me dijo mi suegro ayer, que por cierto quiero aprovechar para felicitarle que hoy su cumpleaños, está en su pueblo de Cáceres, está maluchillo, ¿no? Casi mejor. Bueno, y me acuerdo que cuando Marisa, yo conocí a su padre así, de refinón un día por la calle, enseguida le preguntó a Marisa, mi mujer, que si yo fumaba, que si fumaba porros, que si bueno, ya sabes, ¿no? Los estereotipos de mierda. Pero luego con el tiempo me acuerdo que una vez me dijo mi suegro, no me acuerdo de qué conversación, lo que estaba pasando, me dijo, hay que ver a Alberto. Qué verdad es eso de que las apariencias engañan, ¿eh? ¿Sabes? Yo me alegro un montón. Era la puta verdad. Sí, eso es una cosa con la que yo creo que afortunadamente hemos luchado todos toda la vida, ¿no? Y es algo, yo en ese tipo de charlas y en los programas de radio, cuando veo este tipo de cosas, yo me siento muy orgulloso siempre de contar el hecho que hemos conseguido que tantísimos años después, 20, 30, 40, cada uno en lo suyo, ahora se nos respete. Todavía se nos ataca, todavía pues el estigma sigue por ahí pendiente, pero ya no es como cuando éramos chavales, cada uno en su edad, y al melenudo por la calle se le miraba mal, las viejas se cogían el bolso, ibas por un pueblo, se cerraban literalmente las ventanas cuando pasabas. Eso ahora no ocurre. Todos hemos luchado contra ello, cada uno a su manera, cada uno con su profesión, cada uno con sus armas, con los medios, en las canciones, los músicos por un lado, periodistas por el otro, los seguidores por supuesto por el otro. Y yo de las cosas que me siento más orgulloso después de tantísimos años, bueno, en la pelea y la lucha, porque esto siempre ha sido una lucha. Esto ha sido por un lado un disfrute, pero también ha sido siempre una lucha. Y yo sigo sintiéndome muy orgulloso de haber conseguido que 30, 40, 50, 20 años después hayamos conseguido todos un poquito de respeto. Somos padres de familia, tenemos nuestras profesiones, no con el tema de la titulitis que estamos hablando, pero sí es verdad que somos gente culta, que somos gente pues, que tenemos nuestras profesiones, nuestro trabajo, nuestra vida absolutamente respetable. Tratamos de inculcarle a nuestros hijos por los valores que defendemos y eso ha sido gracias al rock. Todos empezamos de alguna manera escuchando ciertas canciones que nos transmitieron nuestros valores y a día de hoy hemos conseguido cierto respeto. No se ha terminado la lucha, no se ha terminado el seguir peleando por todo ello, no se ha terminado el seguir haciendo canciones, el seguir defendiendo nuestro movimiento, pero yo en realidad me siento muy orgulloso de que cada uno con nuestro granito de arena hemos conseguido al menos un poquito de respeto y eso me parece siempre perfecto.
Y sin embargo, yo cada vez que llega este tema, siempre tengo un pequeño matiz y una pequeña duda, veréis. Yo siempre digo que nosotros lo que no podemos ser son los leones del zoo. O sea, nosotros éramos leones, el heavy cuando nació en los 80 éramos leones, y lo que no podemos ser son los animales domesticados, lo que tú dices, el respeto, ya nos... Qué majos son, qué majete, y va la gente a vernos a través de una valla y nos echa la comidita. No. Y Mick Jagger decía, tú que eres muy fan de los Rolling, lo sabías, que cuando una canción la pueden escuchar juntos un padre y un hijo, no es raro, eso es raro. De vez en cuando tenemos que seguir molestando, seguir teniendo algunos mensajes un tanto reivindicativos, incluso agresivos, incluso que rocen a veces algunas pautas de ciertas delincuencias, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la libertad de expresión está muy perseguida. Y tenemos a Pablo Hasél, desde aquí un aplauso muy fuerte y libertad para Pablo Hasél, joder. Tenemos a Pablo Hasél, que todo el mundo le señala como delincuente, pero él no fue delincuente. Ahora mismo tenemos a su altura, es que también la vida da una vuelta a revilla, por lo mismo, ¿no? Pero coño, es que los grupos de rock teníamos que decir cosas al rey que nos robó, claro que sí. Y si eso es ser un delincuente, pues lo siento mucho. Si eso supone que tengo que acabar en la cárcel y que ya no me respetan y ya lo que bajo es los quita después de 30 años con su pelito blanco, ya esa modernidad. No. Yo tengo que seguir molestando. Entonces, cuando hablamos de esto, hay que ver qué tipos de delincuencias o de barreras traspasamos y no traspasamos. Desde luego, lo que nunca queremos, yo por lo menos, quiero que sea mi movimiento, somos los leones del zoo. Yo no quiero ser un león en el zoo, yo prefiero ser un gato en la calle. Sí. Bueno, ¿vuelve Feijóo o no? No sabemos. No sabemos, pero eso se supone que era una calle cortada. Eso, son cristales tintados de nuevo de San Justo. Sí. No, porque no iba haciendo esos. Bueno, yo sí quiero decir una cosa. Además de que de vez en cuando hay que pinchar y picar un poquito, también dar ese ejemplo que el año pasado yo estuve en Zamora después del Z-Live, una semana después, y hablando con los comerciantes de allí, dijeron, chapó por los rockeros, porque pasamos por allí y nos dejamos la pasta y aquello se quedó limpio, no se quedó lleno de mierda, que se piensan que todos somos unos cochinos, y no lo somos. Mucha gente visita Zamora a lo largo del año, y creo que los que más limpio dejaron fueron los rockeros después de Z-Live. Y esto dicho por los propios comerciantes de Zamora. Y para cerrar un poco el tema, ya que hacía una pregunta Alberto, Óscar ha sacado un tema muy interesante que además a mí me suscita otra reflexión que también creo que debemos tener siempre muy en cuenta. Ahora ya al mundo del heavy metal no se le ataca por eso de decir es la música de los delincuentes o es la música de los navajeros, no. Ya no se piensa tanto en eso, ya hay muy poca gente que piensa eso. Pero hay mucha gente que ya en su ataque hacia el heavy metal lo ha volcado en forma de menosprecio y de ridiculización. Es decir, yo no sé si vosotros recordáis una infame película que se hizo llamada Easy Dizzy, en donde dos idiotas se prestaron a hacer una caricatura estúpida del mundo del heavy, poniéndonos no ya como tíos amenazantes, sino como tontos del culo. Eso es una forma muy subliminal y muy similar de atacar el heavy metal. Y además de atacarlo a través de tópicos que ya no tienen nada que ver con la realidad. Y de figuras que increíblemente se han hecho conocidas a base de no ser nada. Y voy a poneros un ejemplo. Hace algunos años, en los últimos momentos ya del anterior Ayuntamiento de Madrid, se organizó en el centro de Cibeles una exposición sobre heavy metal, que la verdad es que estaba bastante bien. De hecho, me pidieron pues, una semblanza sobre lo que significó la Sala Canciller. Y entonces yo recuerdo que estaban haciendo el cartel de la exposición y entonces dijeron, mira, se me ha ocurrido una idea muy buena, el tío que lo organizaba. Mira, como elemento icónico de la exposición, los heavies de la Gran Vía. Y yo os aseguro que me salió del alma. Me dije, eres un gilipollas. Y me jugué que me encima sacar después. Eres gilipollas, hombre. Vamos a ver. Tenemos 40 años de tradición de músicos en España que han hecho auténticas maravillas. Grupos como Lujuria, como Tierra Santa, como Saratoga, como Gus, como Varón. Tenemos personajes legendarios en el mundo del periodismo musical. Tenemos El Pirata, lo que fue Mariano García, Mariscal Romero. Y vas a sacar a los heavies de la Gran Vía, que son dos colgados de la vida que lo único que han hecho en su vida ha sido figurar y ponerse ahí. O sea, esa es tu imagen del heavy metal. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto tenemos que seguir luchando, es otra forma de estigmatización. Ya no somos peligrosos, ahora para ellos somos tontos. Somos gente que no sabe leer, que no vota, que únicamente le preocupa los zorros y la cerveza. Ese es otro tópico que a mí personalmente me molesta muchísimo, de hecho me indigna y con el que creo que tenemos también que batallar, pero a muerte. Sí, es un poquito, esto es la lucha, claro, son los extremos, ¿no? Yo por un lado, Óscar compatibilizaba mi mensaje, yo claro, también matizar ese punto, que el peligro de todo esto es que nos han fagocitado, es decir, ya no pinchamos, ya no somos peligrosos, ya estamos dentro del sistema. Bueno, hay que saber, hay que ser listo
y estar en los dos lados, es decir, hay que seguir pinchando, hay que seguir transmitiendo mensajes, hay que seguir luchando, hay que seguir decir, nos han aceptado de puta madre, hemos hecho un montón de cosas para que nos acepten y seguimos en ello, somos gente educada, etcétera, etcétera, como decía Bernie, por supuesto. Ahora, no nos durmamos, sigamos pinchando y siguiendo transmitiendo cosas en las canciones. Es verdad que ahora mismo pues, la autocensura es peligrosísima, la libertad de expresión es complicada, pero cada uno en nuestra faceta, ya digo, nosotros en el periodismo, en la música los músicos, las canciones, cada uno con el arma que tenga para luchar contra ello, sigamos luchando, sigamos pinchando, no nos callemos, somos rockeros y somos heavy, tenemos que seguir siendo a todas horas. Hemos conseguido que nos respeten, vale, perfecto, pero no nos agazapamos, no nos vamos atrás, seguimos luchando, si no, no tiene sentido, o si no, no hemos entendido nada. Un festival en Parla, que se llama Festival Rock Capacidad, que es en colega de terapia, y viene mucho al caso de todo esto que estamos hablando, porque yo lo he hablado en los programas de radio, y yo fue la explicación que le dije a la Junta Directiva de ese momento, que para se me ocurrió organizar este festival para ADEMPA. ADEMPA es una asociación que tratamos a niños con y sin discapacidad, la mayor parte con discapacidad y tal. Y estamos ahí en la asociación porque mi hijo pequeño tiene autismo. Por ejemplo, ahora el día 2 fue el día de la visibilidad. A ver si nos hacen lo que ellos se merecen como ciudadanos. Pero bueno, yo lo que le explicaba allí, me acuerdo de la Junta Directiva, era, digo, mira, no es porque yo sea rockero, que también. Digo, pero normalmente los rockeros siempre estamos ahí a pie de cañón en este tipo de cosas. Y aparte de eso, yo lo planteaba de esta manera. Nuestros niños siempre son los marginados, los que le hacen bullying, mogollón de mierda de esta, ¿no? Y más o menos lo que paraba a los rockeros. Los rockeros siempre eran los apestados, de irnos de aquí, no sé qué. Por eso era la cosa de mezclar el rock con la diversidad. Y modestamente creo que ha salido bastante bien siempre el festival, en ese aspecto. Es como digo yo, si a mí me da un poco igual el que sea gane más o menos dinero, si al final eso es un pequeño parche. Lo que me importa es que la gente que vaya y no sepa de las necesidades de nuestros niños, que lo sepa, eso es la verdad, simplemente eso. En octubre estaremos ahí de nuevo dando leña. Y una cosa que también hay que decir de los rockeros, que cada vez que hay alguna movida, alguna historia o algo que mover, los primeros que se prestan y los primeros que hacen un festival en el cual ni los grupos ni nadie cobra para beneficiar a alguien de la sociedad o a alguna parte de la sociedad, los rockeros. ¿Qué ha pasado ahora con Valencia? ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué pasó con 100.000 cosas? ¿Quién ha estado ahí al pie del cañón para recaudar dinero a cambio de dar música, vida y nada más? Óscar, tú has estado en unos cuantos. Sí, vamos a ver, os decía antes que yo soy profesor, en realidad yo soy profesor de educación especial. No quiero hablar de mí, pero soy profesor de adicción y lenguaje. Y llegué a eso porque yo con quien quería trabajar era con ese tipo de personas. Nos ha costado muchísimo que se hable de ellas como personas con otras capacidades. Hemos pasado por ser subnormales, discapacitados, todo muy peyorativo. Incluso la Constitución ha habido partidos que se han resistido a cambiarla para que acabar hablando de personas con otras capacidades, con otras, igual que los rockeros. Y de eso se trata, ¿no? Es lo que os decía antes con los títulos, es lo que decía con todos somos personas. Y a partir de ahí todos somos iguales y todos tenemos derecho. Comentaba esto también, mira, cuando empezó el auge de la extrema derecha, de la ultraderecha, de la derecha, el error que cometimos es que nos dejamos robar palabras. Y ellos, una que nos robaron es libertad. Libertad para tomar cañas, recordad todo esto, libertad. Y yo siempre les decía lo mismo, no se trata de ser libres, se trata de ser iguales, para después ser libres. Y así seremos igual de libres. Porque si somos todos libres a la vez, siendo desiguales, unos van a ser más libres que otros, seguramente. Y esto es un poco lo que defiende esos festivales, que estos niños, que estas niñas son iguales, que tienen los mismos derechos. ¿Y cómo no vamos a estar los rockeros si defendemos lo mismo? Que hemos sido también personas con otras capacidades, en este caso auditivas, oíamos unas cosas que ellos eran incapaces de entender, ¿no? Éramos mucho más listos y más inteligentes porque entendíamos esos mensajes que dice Quitino. Y por eso estamos, ¿cómo no vamos a estar? El rock siempre ha defendido la justicia, la igualdad. Pero acordaros, primero tenemos que ser iguales y después seremos libres, y seremos igual de libres. Si no, nos van a ganar siempre. Y nos están vendiendo esa moto de, yo soy libre para tomar cañas, claro, porque tiene dinero para ello. Pero si es que yo no tengo ni para cañas. Si es que primero tenemos que ser iguales y tener los dos para cañas, y luego si tú quieres ser libre para cañas, yo a lo mejor quiero ser libre para cubatas. Veremos a ver, pero vamos a repartir un poco, ¿no? Yo creo que por ahí van todos estos festivales. Que nuestra actividad tenga el mismo derecho a aparecer en los medios de comunicación que la que hace cualquier otro colectivo cultural.
El concierto al que se hace referencia por Valencia, que se hizo en la cubierta de Leganés, en el que estuvo todo lo mejor del rock español prácticamente, fue un evento que hacía muchos años que no se organizaba, que atrajo muchísima gente y que sin embargo no apareció en un solo medio de comunicación, incluido Televisión Española. Yo acababa de entrar, os aseguro que si hubiera estado antes me habría ocupado de que hubiera allí un equipo de 6 cámaras filmando ese festival íntegramente, pero chicos, ¿de qué tal? Pero aún así, es una vergüenza, sinceramente, que cualquier otro tipo de género musical, flamenco, pop, alternativo, el que sea, con toda su mejor intención y aplaudiéndoles, hacen un festival benéfico para cualquier causa y aparece en la televisión pública y en los medios privados. En el rock hacemos algo y directamente lo ningunean, lo ignoran. Esa batalla contra la invisibilización se muestra en casos como este, que además intenta ocultar el hecho de que lo que hablábamos, la gente del heavy no es ni delincuente ni es idiota, es muy concienciada y en cuanto hay que movilizarse para ayudar a la gente, se moviliza. Es la base de lo que estamos hablando todo el rato, que el rock es social. Es que no hay más historia. El rock, el heavy metal, la gente del heavy metal, la gente del rock, tiene esas inquietudes, esas preocupaciones por lo que le pasa a la sociedad y por defender pues, cualquier causa que consideramos justa. Así es que no hay que decirlo de otra manera. Somos personas, lo estamos diciendo en todo momento, somos personas posiblemente más concienciadas gracias a unos mensajes que nos han ido transmitiendo las canciones desde que empezamos a escucharlas, y a día de hoy, pues cada uno con los años que tengamos, yo creo que estamos cada vez más metidos en una conciencia social que desde fuera nos quieren quitar o nos quieren expresar de otra manera, y no es así. El rock siempre ha estado del lado de las causas sociales y las causas justas. Yo creo que no hay que darle más vueltas. No, mira, usted está cabreando de ver a esta gente ahí de pie, colega. No tiene mejoras, tronco, que tienen ahí preparado para hacer que la gente se siente y nada, que se jodan los jefes y estén de pie que aguanten. No aguantan un concierto de Managua que dura horas haciendo el solo. Esas cosas, pues sí, es que me cabrea este tipo de cosas. Luego muchas veces, y yo más, porque por cosas particulares, me tengo que morder mucho la lengua. ¿Sabes? Porque esto es para cabrearse o no. Decía mi abuelo que es mejor estar de pie que agradecer a un poderoso una silla. Así que aquí estamos con orgullo, porque si para estar ahí sentado tenemos que soportar las no sé cuántas banderas que he visto de Requena para acá hasta que he llegado aquí, que ya me imagino que va a este pueblo, perdonad, pues entonces yo prefiero de pie. Hermano, voy a poner de pie también, solidaridad. O sea que está haciendo. Por supuesto que sí. Tú sentado. Esto que dice Óscar, por ejemplo, también yo creo que es interesante recalcarlo, porque vamos a ver, cuando hablamos de que hay que movilizarse, de que hay que luchar, de que hay que defender lo nuestro, también podríamos decir, bueno, ¿y por dónde empezamos? Bueno, pues por lo local, por nuestro ayuntamiento, por nuestra junta de distrito. O sea, yo muchas veces, esto es una cosa que recuerdo, yo cuando trabajaba en la revista Kerrang llevaba una sección que me gustaba mucho, que era el correo. En aquella época todavía no estaba extendido internet y el correo electrónico, y bueno, pues la gente escribía cartas en la redacción contando los problemas que tenía, lo que le gustaba, lo que no le gustaba. Y entonces recuerdo mucha gente, fundamentalmente del sur, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, que escribía diciendo, joder, en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid, en Zaragoza, hay festivales, hay salas de rock, hay locales, hay centros culturales. Aquí en el sur no hay absolutamente nada. Y yo les ponía siempre el mismo ejemplo. Yo, vamos a ver, yo puedo deciros una experiencia que conozco muy de cerca, los gasteches en Euskadi. Los gasteches existen porque es la propia gente la que se ha organizado, la que ha ocupado un espacio, o la que lo ha construido, o lo que se ha buscado la vida para tener su espacio. Ha peleado por ello y lo están gestionando ellos, ni siquiera promotores de zona ni managers, sino la propia gente que está organizada. Entonces decía, yo os invito a que aprendáis de la experiencia de los gasteches, por ejemplo, para que creéis en vuestros pueblos ese mismo tipo de infraestructura, y que ya que el poder público os niega algo tan fundamental como la cultura, la creéis vosotros. Entonces, cuando se habla de luchar y de cómo podemos conseguir esa visibilidad y cómo podemos dar ese conocimiento de que el rock es un fenómeno solidario, combativo y revolucionario incluso, a la mejor forma de empezar es, como se suele decir, como se decía antiguamente, pensando globalmente pero actuando localmente. Es decir, en la junta de distrito, en la junta de barrio, en el ayuntamiento. Dar mucha caña al ayuntamiento, porque del poder local nace el poder nacional. Con lo cual yo os aconsejo a la gente que tengáis interés en esto, que lo primero que hagáis será ir al ayuntamiento y darles allí toda la brasa que podáis, porque al final, aunque solo sea por ser pesados, el poder público, cuando ve que hay gente organizada, acaba haciendo caso. Y así. Bueno, vamos. No sé cómo vamos de tiempo, que nos comente Chus, pero lo suyo es que sois escritores, leéis vuestros libros, contarnos algo, aunque sea rápido, de vuestros libros, de vuestras lecturas, y qué es lo que nos queréis contar con ellos. Venga, que empiece el principiante.
David, además es que estamos aquí tanto de rollo social y tanta historia y tanto organizarse y tal, y bueno, yo vender libros, o sea, que es rollo y más. Pero bueno, ya sabéis lo que a los tres en este caso nos gusta hablar de este tipo de cosas, darle toda la, pues eso, toda la difusión que podamos, pero bueno, de cualquier manera, pues aquí estamos tres escritores. Yo hace muchísimos años que quería ser escritor, yo soy periodista desde hace, pues eso, aproximadamente 25 años, hemos escrito todo lo escribible menos un libro. Yo llevaba mucho tiempo queriendo escribir el primer libro y en este caso pues el mío es una biografía de un grupo de Ibi de Alicante que se llaman Badana, algunos lo conoceréis, otros no. Y bueno, pues ahí hemos escrito una biografía de 500 páginas de este grupo que bueno, pues que creo que para quien nos guste el heavy rock de toda la vida, pues no solo hay que fijarse en los grupos de primera fila, que todos conocemos y todos nos gustan y todos admiramos a Barón Rojo, a August, a Saratoga, al que queramos, a Rosendo, etcétera, etcétera. Yo en este libro de alguna manera quería homenajear, por un lado, por supuesto, pues a este grupo en concreto, al que yo siempre le he tenido mucho cariño, pero por otro lado yo quería hacer ese recordatorio, ese homenaje a los grupos de segunda y de tercera fila, ¿no? Que no se tenían ese altavoz y que en este caso, pues Badana, un grupo con 40 años de historia, pues merecía también que su historia se contara, con lo cual en este caso mi libro es este de Badana, que es pues eso, y nosotros aquí, Rebeldes y Fieles, que son dos de las canciones de la historia de Badana, un grupo de rock de Ibi, de Alicante, y la escena levantina, que tiene ahí un montón de grupos también que hay que conocer, no solo Badana, sino lógicamente Leviatán, Zarpa, Sagrat, en fin, los que sean, en cada sitio hay grupos maravillosos y en este caso, pues bueno, pues yo he escrito la biografía de Badana, estoy muy orgulloso de ello y seguiremos escribiendo más, por supuesto. Bueno, pues vamos a ver, conmigo se cumple el famoso refrán de que en casa del herrero cuchillo de palo. Os pido disculpas por si alguno tenéis interés, pero bueno, ha habido una descoordinación entre mi editorial y su distribuidor y los libros que tenía que tener aquí. Los dos últimos que he hecho con Ediciones Almuzara, pues tristemente no están. Uno de ellos pertenece a una colección llamado Esto no estaba en mi libro de historia de, con diversas temáticas, y entonces yo he publicado dos, el tercero va en camino, saldrá dentro de unas semanas, que era el primero de ellos, Esto no estaba en mi libro de historia del heavy metal, y el otro era Esto no estaba en mi libro de historia de los Rolling Stones. Entonces, bueno, pues insisto, lo lamento, pero no ha sido posible, lo he intentado hasta última hora, que quieren estar aquí, pero no han podido llegar. En cualquier caso, tanto en la web de Almuzara como en la esquina del Zorro, por ejemplo, los podéis comprar online, y desde luego yo me comprometo a que en la próxima ocasión, si los traéis, os lo firmo y os regalo uno si queréis, o sea que por eso no hay problema. Lo vemos hoy. Sí, y queda grabado. Por eso lo digo precisamente. Sobre estos dos libros, nada, dar un apunte muy rápido. Esto no estaba en mi libro de historia del heavy metal, entronca bastante con lo que hemos hablado. Es un libro en el cual yo no iba a contar ya lo que todo el mundo sabe. El heavy metal a finales de los 60 con Jimi Hendrix, que en los 70 Led Zeppelin, que en los 60 Judas Priest, etcétera, sino contar un poco lo que no se había tratado en este tipo de biografías. Y una de ellas era precisamente el papel tan importante que la cultura ha jugado en el heavy metal y a su contrario, el papel que el heavy metal juega en la cultura actual. Yo lo diré siempre, yo creo que si alguien le debe J.R. Tolkien haber sido conocido mundialmente es a un grupo como Blind Guardian. Blind Guardian ha hecho más que todos los profesores de literatura juntos por Tolkien, con sus discos, con sus canciones y cómo han hecho popular esa figura. Y cómo han hecho a la gente identificarse con un mundo de fantasía, cómo han querido, por ejemplo, hacer libros, hacer videojuegos, hacer toda una serie de cosas gracias al mensaje que Blind Guardian, que es un ejemplo quizá el más característico, pero hay muchos más, han lanzado con esa reivindicación de un escritor como Tolkien. Yo, por ejemplo, en ese libro hablaba también del Kalevala. El Kalevala es una especie de poema sinfónico muy antiguo que cuenta la historia de Finlandia como país y que fue llevado a la música por Amorphis. Y bueno, pues se decía lo mismo. A los chavales les aburría un huevo estudiar en el colegio el Kalevala por el profesor. Con el disco de Amorphis disfrutaban, escuchándolo, aprendiéndolo y haciéndolo suyo. Entonces, ese papel que tiene el heavy metal en la cultura nunca ha sido reivindicado y es, por ejemplo, una de las cosas que yo quería poner en el libro porque no se había puesto ninguna en ese plan, ¿no? Igual que el papel que ha tenido el heavy metal en la poesía, desmontar muchos falsos mitos, como por ejemplo ese de que Gene Simmons se cortó la lengua y se infectó en una lengua de vaca, o por ejemplo, o el famoso tema de Ozzy Osbourne con las hormigas y el murciélago, que es verdad que mordió un murciélago, pero es que se lo estamparon en la boca. Pues una tía tiró un murciélago, cogió así, lo mordió y dijo, hostia, ¿qué es esto? Pero no lo cogió él ni mucho menos para hacer el show, ¿no? O la famosa historia de que Marilyn Manson se inyectaba heroína en el ojo y por eso lo tenía blanco, ¿no? Tonterías de estas que creen que mucha gente ha fabricado pensando que los heavy son tontos, bueno, pues también para explicarlas y para darlas en su dimensión. Y con los Rolling Stones pasaba algo parecido. Yo ya he escrito bastantes libros sobre los Rolling Stones porque es un grupo que me gusta mucho, lo llevo siguiendo toda la vida y creo que son historias muy interesantes que contar. Y quise hacer un poco lo mismo, contar la historia pero vista desde otra óptica y hablando de otras cosas que no se habían contado antes. Por ejemplo, las letras de sus canciones, su relación con el cine y bueno, también algunos falsos mitos que sinceramente hay uno que ese es el único que voy a contar para no destripar los demás, pero
Mucha gente se pregunta por qué Mick Jagger, que tiene tiene ya 81 años, tiene esa vitalidad extraordinaria y esa fortaleza física y todavía con la edad que tiene es capaz de hacer 2 horas de concierto. Bueno, vamos a ver, para cualquier persona normal entendería que Mick Jagger es alguien que dedica muchas horas del día a su cuidado personal, cuida mucho su alimentación, hace mucho ejercicio, no tiene vicios potentes, por lo menos ahora, antes los tuvo, y bueno, gracias a eso se mantiene bien. Pero no, a alguien se le ocurrió que el secreto de la vitalidad de Mick Jagger es que se inyectaba hormonas de mono. Sí, como lo es, hormonas de mono. Que además no está desencaminada la cuestión, porque es verdad que hubo un antiguo científico soviético emigrado, que se marchó a Francia, que estudió el tema de los eunucos en Egipto y llegó a la conclusión de que si alguien se inyectaba semen humano, eso hacía una reacción química con la sangre que le rejuvenecía y le daba mucha más fuerza. Y por supuesto mucho más vigor sexual. El experimento se llegó a hacer y es verdad que durante unos días la gente que se inyectaba hormonas de simio rejuvenecía, estaba mucho más fuerte. El problema es que eso luego producía unas contraindicaciones renales que en muchos casos incluso murieron y muchos tuvieron algunas enfermedades prácticamente incurables. Pero bueno, el mito de que Mick Jagger se inyectaba hormonas de mono quedó ahí y yo lo pongo en el libro para acabar, que es que una periodista en México, la primera vez que los Stones fueron a tocar allí en el 95, les preguntó si era verdad que Mick Jagger se inyectaba hormonas de mono. Y es una pena, nadie lo grabó, no está en YouTube siquiera, y debió ser un espectáculo impresionante porque los 4 Stones, Keith Richards, Mick Jagger, Ronnie Wood y Charlie Watts, estallaron de una carcajada, pero que estuvieron riéndose como 3 o 4 minutos sin parar, que no había forma de seguir la entrevista. Seguían y tal, y absolutamente disparatada, ¿no? Bueno, pues anécdotas divertidas, otra forma de contar la historia, darle otra visión a temas que ya conocemos, es un poco el objetivo de esa colección y era el objetivo de los 2 libros que yo quería presentaros hoy. Bueno, pues luego te contaré un par de historias para que las añadas, pues no las saben, ¿no? Vale. Pues no las digo aquí porque si no igual nos roban la idea. Ya. Bueno, pues a mí me toca cerrar un poco de lo que estamos hablando, así que antes de hablar de mis libros, yo quiero agradecer públicamente a Chus Tanquian, a Rock Machine, lo que han hecho posible esta reunión tan bonita que estamos teniendo aquí y empeñándose incluso en un pueblo donde les ponen dificultades para estar 100 metros más abajo, entrar en la cultura a su pueblo. Muchas gracias, de verdad. Quiero dar las gracias a Bernie y al Bota porque se han ofrecido a ser moderadores un poco de estos 3 imposibles de moderar. Y quiero dar las gracias a vosotros y a vosotros porque yo llevo un rato de pino, vean lo que jode, y vosotros habéis estado toda la charla. Así que de verdad muchísimas gracias. Dicho lo cual, os cuento un poco de qué van los libros muy rápido para agilizar que ya lleven mucho de pie. Yo lo primero que escribí fue esto que fue durante la pandemia, se llama Ni política, ni religión, ni fútbol. Porque yo cuando empecé en el mundo del rock, algún rockero, no desvelaremos, me dio el consejo y me dijo, si quieres triunfar en el rock no tienes que hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Y yo defiendo todo lo contrario, que tenemos que hablar de lo que nos salga de las narices. Entonces les pongo así de cachondeo, porque lo que pongo en la portada es mi equipo, que es el Rayo, ahí el 04 me cago en todo. Pongo una cruz invertida y pongo un audio y un martillo, porque mis ideas son las ideas comunistas de que yo estoy orgulloso. Entonces, en la portada ya me estoy mofando de la política y la religión. Claro que voy a hablar de eso. Y si a alguien no le gusta lo que yo hablo, que no venga. Porque además mi música no es para ellos ni para ellos. Esto lo escribí durante la pandemia. Fue la prueba aquella de que de esta saldríamos mejor. Y me cago en la puta. Yo fui escribiendo aquí día a día lo que hacíamos cuando salimos a la ventana, cuando aplaudíamos a la sanidad, pobrecita sanidad. Bueno, es un poco reflexiones que yo creo, y además dividí la pandemia en una serie de fases que están aquí explicadas que yo creo que os va a interesar. Lo siguiente que escribí fue la historia de Lujuria. Estamos cumpliendo 35 años. Empecé con 2. Tranquilos, no soy tan viejo. Mentira, empecé con 20 y tantos, tuve más años que el copón. Y se llama 35, bueno, esto lo escribí en el 30 aniversario, 30 años comiendo mierda y cagando flores. Porque creo que lo que hace la gente del rock es escuchar muchas críticas, pero no tenemos que ponernos a su altura, no hay que devolver violencia a la violencia, no hay que devolver, pues eso, yo comeré mierda pero cagaré flores y después cada uno que haga lo que quiera. Ahora estamos en el 35 aniversario, 5 años después, el lema que hemos elegido es, pero el amor es más fuerte. Es un lema que viene de una película que recomiendo a todas y a todos. Se llama Tango Feroz, la leyenda de Tanguito. Tanguito era un músico argentino que durante la dictadura argentina fue recluido en un psiquiátrico y la gente cuenta que se escapó para irse a su pueblo y le atropelló un tren. La realidad es que le soltaron porque era muy molesto, le pusieron frente al tren y el tren se lo llevó. La dictadura mata. Y Tanguito fue uno de esos ejemplos. Pero Tanguito nos dejó un mensaje, que el amor es más fuerte. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir. Lo siguiente que escribí fue este libro, que se titula Por Terry, José, Azurrisi, Ponce, Miquel, Mario y Jesús. Veréis, hay una canción de Barón Rojo que es Por Lenny, Lennon, Alman, Hendrix, Roland, Monja, Brian y Wood. Y a mí me dolía mucho
que de los rockeros españoles no nos acordábamos tanto. Entonces, yo quería escribir un libro recopilando todos los fallecidos del rock español. Y claro, no quería titularlo Los muertos del rock, ni los, porque es tan triste. Y entonces pensé, pues voy a tratar de, con los fallecidos del rock, pues Terry Barrios, José Antonio Manzano, Azules Azucena, que todo el mundo la conoce, cantante de Santa, Risi de Barney, en fin, lo voy a contar todo. Pero que si la cantáis, pues Terry, José Azul, Risi, Ponce, Miguel, ¿no? Y lo quise titular así. Este primer volumen llega hasta 2010, estamos a puntito de sacar. En este capítulo de agradecimiento se me olvidaban las dos personas más importantes de todo esto, Bego y Jorge y Bego, tanto montan tanto, de la esquina del Zorro. Estamos preparando el segundo volumen que llega a 2020 y es un recuerdo a todos los fallecidos del rock, que hay muchos, todo el mundo que pilla el libro y dice, hostia, y esto, o sea, muchos que la gente ni lo sabe. Y este es el último disco de Lujuria, que se titula ¿Cuántos somos en total? Es un vinilibro, ¿no? Un librinilibro, como llamas así. Porque aquí está contada la historia de Víctor Jara, ¿vale? Me costó muchos años de investigación. Y incluso hablé con la viuda, hablé con la Fundación Víctor Jara, porque quería escribir un libro muy potente relacionado un poco con el rock. Y lo que me entero es que Víctor Jara, un día antes de fallecer, él sabía que ya iba a morir, estaba preso en el campo que ahora lleva su nombre, y quería escribir lo último, y le pasaron un paquete de tabaco, y escribió ¿cuántos somos en total? ¿No? Somos 5.000 aquí, eran 5.000 presos. Somos 5.000 aquí, 10.000 manos que las fábricas hacen andar, 10.000 manos que cosechan. Y él se preguntaba, ¿qué dictadura es tan bestia que va a segar 10.000 manos que echan a andar un país? Y decía más, y eso aquí, ¿cuántos somos en el país? Y él decía, ¿y en el mundo, en manos de las dictaduras? Esto nunca lo escribió precipitadamente, no iba a ser una canción, era un poema queriendo expresarlo todo Víctor Jara, ¿no? Esto se lo dio a dos compañeros para sacarlo fuera, porque la escritura, a uno de ellos lo detuvieron, lo torturaron y le sacaron el poema. Y pensaban que el poema no había salido, pero el segundo logró salía al día siguiente, entregó el poema y el poema ha llegado hasta nosotros. Nadie lo había puesto música y para nosotros era un reto. La primera canción de este disco es el poema de Víctor Jara con música. La viuda nos mandó de todo, emocionadísima, porque era muy difícil ponerle música porque no nació para ser una canción, de hecho nos costó muy mal. Y el resto son canciones que cuentan cosas actuales, pero que las hubiera cantado Víctor Jara si estuviera vivo. Por ejemplo, Víctor Jara tiene una canción que se llamaba El derecho de vivir en paz. Nosotros, basados en esa canción y viendo lo que pasaba con el mural de las mujeres feministas que constantemente lo han ido destrozando los fascistas, hemos hecho una canción del derecho de vivir en paz dedicada a la mujer, ¿no? Y acordándonos de ese mural. Digamos que hemos traído al siglo lo que Víctor Jara hubiera cantado si estuviera vivo. Y lo hemos hecho a ritmo de heavy metal. Y lo queremos hacer al ritmo de heavy metal, ya cuento la última anécdota. Nosotros hicimos una canción que se llamaba, un disco que se llamaba La Yes Cardenal, dedicado a la rebelión comunera, porque yo soy de Segovia, somos castellanos. Soy profesor, como os he contado. Llevo intentando que se estudie la rebelión comunera en los colegios en Castilla, no se estudia. Porque hablábamos antes, hay cosas que no interesan. ¿Cómo va a interesar que sepamos que la primera vez que el pueblo se enfrenta a un rey fue en España? Nos han dicho que la Edad Moderna empezó con la Revolución Francesa. 200 años antes empezó la modernidad en Castilla. La rebelión comunera. Nosotros hicimos esa canción. El autor, que era un poeta majísimo, Luis López Álvarez, se vino con nosotros a la SGAE a presentar eso. Y entonces había periodistas, creo que este fue de la ABC, que no eran propios del heavy, que querían buscar política. Y le dicen, ¿y usted qué piensa de que sus... también, yo recuerdo uno. Sí. Bueno, ¿y usted qué piensa que sus poemas se hayan musicado al ritmo de heavy metal? Pensando que iba a decir, no, me gusta más el J, que tal. Y el poeta dijo una frase que desde entonces la aplico a cada canción. Dice, estoy encantado. El rock es el látigo que necesitaban mis palabras. Porque hay ciertas palabras que solo se pueden hacer al ritmo de rock. Bueno, estas son nuestras obras. Os vuelvo a agradecer que habéis estado tanto tiempo de pie. A Chus, a Botas, a Bernie, a mis compañeros, que les quiero mucho, a Alexi y a Mariano. Gracias a Dios, los conozco y con ellos. Bueno, yo, que vais a permitir que después de que he liado esto, que se han levantado, estaréis diciendo a esta gente, joder, el Bota no se levanta. Bueno, no tengo por qué decirlo, pero lo voy a decir. Yo hace un par de años sufrí mucho, entonces ahora no estoy recuperado, ¿vale? Por eso no me levanto. Está vigilante y sus sitios están sentados. Y ahora me dejó que el trabajo más trabaja y mucha gente. Cuidado, que con todo lo que ha pasado, con todo lo que está pasando, y el año pasado, en el Baja Capacidad, estuvo que no había quien lo parase. Y eso que es una persona que tiene que estar sentado y no.
Gotas, estamos para ayudar. Tú no lo has visto, pero me grabaron luego durmiendo los cabrones de los Whopper ahí. Esa es para tiene mala leche. Nos encantaría seguir, pero hay más actividades que tenemos que seguir haciendo. Esto es como en la radio. El tiempo está limitado. Dime. Bueno, ahora en la mesa del lado se va a proceder a todo el que quiera comprar el libro, a que se lo firmen aquí los autores. Elisa ¿es también? Eloísa. Perdón, que está por ahí. Es que me ha parecido verla, pero tengo este cacharro aquí y no lo veo. Ahora vuelve también. Si me permites, es muy interesante lo que tiene que contarnos Eloísa. Está haciendo un trabajo, lo que llama gineceo, el papel de la mujer. Ella es filósofa, además de música, además tiene una gran voz. Ya sé que son collados, estar de pie, tomar algo, volver, pero no os perdáis el mensaje de Elisa, la verdad, muy interesante. Sí, tenemos el mensaje de Elisa, tenemos también Eloísa, joder, ya se me ha metido en la cabeza y ya, adiós. Tenemos también a Chus Casado, que también tenemos que hablar con él un ratito. Y a Gustavo Sierra, que es un escritor. Y a Gustavo Sierra también, por ahí también. Y bueno, se nos va el tiempo y esas cosas. Y ya que estamos aquí, muchos rockeros, yo cuando termino mi programa siempre doy dos consejos, uno médico y otro vital. El médico, que ni aspirina ni paracetamol, lo mejor, un buen rock and roll. Y que para tener una vida sana, mínimo un concierto a la semana. Nos vemos. Un músico, escritor y alguna cosa más. Por ahí, ¿no? Algo hay por ahí, sí. Algo hay por ahí. Bueno, pues buenas tardes. Tenemos a Chus Casado Toribio, autor de 2 libros que vamos a presentar ahora mismo. Buenas tardes, Chus. Muy buenas tardes. Y bueno, hemos dicho músico, escritor y ¿qué más? Cuéntanos ya. Bueno, aparte de mi faceta musical, que es lo que he hecho durante casi toda mi vida, he tenido la suerte de poder trabajar componiendo música para grandes artistas. Seguramente muchas de las canciones que escucháis en la radio las haya compuesto yo. He compuesto canciones para Sergio Dalma, para Camela, para un montón de artistas. Y luego aparte, pues siempre he sido un apasionado de la historia y al final me decidí a escribir lo que era mi otra pasión y que durante mucho tiempo estaba ahí un poco relegada. ¿La tenías de lado? Sí, porque es que yo siempre soy muy curioso y me ha gustado siempre investigar, pero yo hacía los apuntes y las investigaciones para mí. Pero gracias al mundo de la música y del tema de estudios de grabación, tuve la suerte de conocer a un actor de doblaje, se llama Salvador Albeguer, y bueno, para el que no lo conozca es el que le pone la voz a Antonio Banderas en el cine normalmente, y me calentó la cabeza. Hazlo que está muy bien, no sé qué, al final me calentó un poco y por culpa suya tuve que empezar. Siempre hay la culpa de alguien, a quien echarle la culpa para esas cosas que hacemos porque sí, ¿no? Sí, pero culpable totalmente. Y bueno, dando vueltas a la historia, vamos a hablar primero un poquito de música, puesto que estamos dentro de una caseta dedicada al rock, principalmente. Cuéntanos un poco tu trayectoria musical, muy rápido, para que hablemos del libro, de los libros. Pues nada, yo empecé muy joven, con esto de 10, 11 años, que me compraron una guitarra flamenca, empecé con flamenco, luego me compré yo con mi esfuerzo una guitarra eléctrica y empecé a estudiar y a montar mis primeras bandas. Luego tuve la suerte, también muy joven, tuve la oportunidad de tocar para grandes artistas como músico de sesión, músico de apoyo. Pero después de un tiempo ya tocando para otra gente, ya me decidí a hacer mis propias cosas. Mi propia música y nada, monté lo que hoy es mi banda, Niger, y la verdad que no nos podamos quejar mucho de cómo nos va. Niger, que estáis afincados en Valencia, pero no empezasteis en Valencia. No, empezamos en Andalucía, en mi pueblo, que se llama Porcuna, Jaén.
pero allí no había oportunidades, allí no hay tradición rockera, no hay tradición musical, y lo intenté allí y luego lo intenté en las capitales de alrededor, que son Córdoba y Jaén, pero bueno, al final en esos momentos la vida me llevó a Valencia y ya definitivamente el proyecto se levantó en Valencia. Siguió en Valencia. Sí, sí, sí. Y ahora, ¿cómo estáis? Porque después de la movida la habéis pasado muy mal y estamos ahí, ¿no? Sí, ha sido muy duro. Ya no por el tema musical, de perder instrumentos y de perder todo lo que tenemos en el local de ensayo, sino ya por lo... Es que fue un auténtico, como mi libro, fue un apocalipsis en toda regla, y lo material es lo de menos. Lo importante es la gente, la familia, y hay gente que sigue sin casa, hay gente que sigue yendo a por comida al súper, y fue un desastre monumental. Monumental, que habrá que irlo paliando poco a poco y intentaremos echarle una mano también. Pero venimos a hablar de tus libros. Ahora, hoy toca hablar de tus libros. Y bueno, el primero que escribiste fue Jerusalén, que salió el año pasado. Sí, salió en junio del año de 2024. Y nada, pues es mi ópera prima, como se suele decir. Y la verdad que estoy muy contento. Estás muy contento con este Jerusalén, tiempo y alma. ¿De qué habla Tiempo y alma? Tiempo y alma es historia pura y dura de lo que desde los inicios de que se conocen, de los registros de Jerusalén, hasta los días hasta la guerra que está aconteciendo ahora mismo en Medio Oriente, en la zona de Levante. Ajá. ¿Y de cuándo parte la historia de Jerusalén? Porque hay mucha gente que a lo mejor se piensa que es cuando nació Jesucristo, pero no. No, a ver, realmente Jerusalén hasta que llegó el rey David no fue un núcleo, no le dieron la importancia como capital digamos, de la Israel de ahora. del año, sobre el año 1000 antes de Cristo, pero sí tiene una historia casi anterior, porque se dice que cuando nació el judaísmo, cuando Dios hizo el llamado a Abraham, se hizo en el monte Moriah, donde hoy se sitúa la cúpula de la roca y donde estaba situado el templo de Jerusalén. Ajá. Pero no se le dio importancia como capital hasta que llegó el rey David, sobre el año 1000 antes de Cristo. Y cuentas toda la historia de aproximadamente... Bueno, lo dejo claro, cuéntanos de antes. Porque la zona estaba habitada, pues en principio por un grupo nómada que se llamaban los natufianos, que al final se convirtieron en el pueblo de Canaán, y ya dejaron de ser nómadas, de estar deambulando de para arriba abajo, y al final se sentaron y empezaron a crear núcleos urbanos y desarrollando agricultura, la artesanía, lo que es la construcción, y prácticamente más o menos. Hay una cosa que es muy, muy curiosa, me llama mucho la atención dentro del libro, es que digamos que Jerusalén estaba en un cruce de caminos, ¿no? Y que era un punto a dominar por parte de los distintos pueblos, ¿no? Más que todo era por la situación estratégica, porque domina la parte del Mediterráneo, la parte de África con Egipto, y luego las rutas comerciales con el Oriente. Así que evidentemente era un foco para los pueblos que se querían expandir y conquistar, pues, esa zona como punto estratégico para su imperio, para su gobierno. Era un punto ideal para dominar. Exactamente. Digamos que sería como el estrecho de Gibraltar aquí a estas alturas, ¿no? Bueno, más o menos. Sí, bueno, a nivel comercial me refiero. A nivel comercial sí se podría decir así. Ajá. Entonces podemos decir, como dices tú en la introducción de tu libro, la tragedia y el triunfo se entrelazan en una danza incesante, y es cierto que estamos viendo continuamente que hay guerras, hay jaleos y hay movidas en toda esa zona, Jerusalén y sus alrededores. Es cierto así, ¿no? Históricamente hablando. Sí, desde siempre ha habido conflictos, tanto por pueblos invasores como el conflicto que conocemos ahora, que es lo que es Israel y Palestina. Aparte de
una guerra, la guerra que hay hoy, por ejemplo, es una guerra histórica y espiritual. Ajá. Pero bueno. Ha habido muchas guerras históricas ahí. Sí, y sobre todo la división de opinión del pueblo a nivel mundial sobre esto. Yo siempre digo que dato mata relato, y bueno, podríamos estar aquí dándole la razón a uno o a otro, pero lo que hay que tener siempre claro es que ninguno de los dos lleva razón, porque está muriendo gente. Y cuando se trata y cuando la vida humana se convierte en moneda de cambio, es horrible, da igual quién lleve razón, de quién sea esa ciudad o ese país, sea de uno o de otro. Siempre se juega con la gente del pueblo llano, que son los principales perjudicados. Digamos que aprovecho el tiempo. Mientras pensamos en el tiempo, yo le aprovecho. Hombre, a falta de novio tendré que pensar. Háblanos un poco de los libros. Pues aquí le tengo Antiética del narcisista. Es un ensayo filosófico sobre el tema del narcisismo, muy enfocado a la ética. Cuando me topé con este problema a nivel social no había nada, era todo de psicología, pero no había nada desde el enfoque de la filosofía. Entonces, como sé que hay gente que le ha pasado como a mí, que nos hemos enamorado de quien no debemos, quise hacer este ensayo a través del mito de Narciso y la ninfa Eco y ver de qué forma este discurso es totalmente antiético, refutando precisamente esos dogmas que nos intentan imponer la gente que tiene este tipo de trastorno y que al final no deja de ser manipulación. No sé si tú tienes algo. Entiendo que una persona narcisista, bueno, yo lo entiendo así, personalmente. Creo que es una persona problemática, al final. Se opina que las personas narcisistas son personas problemáticas. No para ellos. A ver, es un trastorno que les afecta a ellos también. Es un trastorno de la personalidad, no mental, que son dos cosas totalmente diferentes. Este trastorno se hace porque ellos creen que esa personalidad es la correcta. El hecho de dominar, de castigar, de hacer daño al otro es un tipo de personalidad que se desarrolla por X motivos, hay muchos, y que luego eso se incrusta y no hay manera de quitarlo. Entonces, el discurso que ellos emiten de dominación hay que refutarlo de alguna manera y para eso tenemos la filosofía. Que aquí hay mucha gente que se piensa que el narcisista es un problema mental, cosa que no es así, porque bueno, al final termina siendo un problema mental porque se autocreen ellos mismos que yo soy el mejor, el más guapo, el más bonito y el que lo sabe todo. Bueno, más que el más guapo, ojalá fuese solo creerse el más guapo. Realmente es creerse por encima de la gente y llegar a la autodivinización. Entonces, cuando tú te crees un ser divino superior al resto, por desgracia, lo que haces es maltratar a los que tienes al lado. Es un peligro, ¿vale? Desarrollar este tipo de personalidad que hoy en día está cada vez más latente y creo que la filosofía aquí tiene mucho que decir y todavía no se ha hablado desde la filosofía. Eso me lleva a lo que decía antes Chus, y hablábamos también antes de la otra charla, es el tema de la educación. Es cierto que el tema de la filosofía, por ejemplo, mi hijo, es una cosa que no se da ni en el instituto ni en la universidad. Bueno, en la universidad, sí, eso sí, pero vamos, pero que es muy necesario también, igual que las matemáticas, otro tipo de asignaturas, la filosofía creo que es bastante importante. Claro, se trata de sacarle la belleza, ¿no? De que la gente vea belleza en el pensamiento, en el razonamiento crítico, en contrastar la información. Es como la poesía, ¿no? Es un lenguaje que nos lleva a nuestro lado más interno y más bonito que tenemos por dentro. La filosofía también se encarga de eso. De hecho, muchísimos filósofos son poetas y o bien lo hacemos a través de la poesía o bien a través de la música. Entonces es una forma de encontrarle la belleza a esto que se está dejando, que la gente ve como aburrido, ¿no? Platón y Sócrates, los pesados de siempre, no. Esto tiene una belleza, tiene un lenguaje, ¿no? Y el rock también tiene mucho de esto, tiene mucho de filosofía. Yo creo que sí. Es que el rock es una filosofía, una forma de vida, ¿verdad, Mariano? Totalmente. Pero una filosofía muy diferente a la de un narcisista, es justo todo lo contrario, yo creo, ¿no? Tenemos que dar paso a la gente y a que todo el mundo piense por sí mismo, no por lo que nos digan otros.
sí, que la suma de unos más otros, otros más otros, te hagan tener una conciencia de verdad y auténtica. Bueno, ¿y qué otra cosa tienes aquí? Aparte del libro, ¿tienes otra cosita? ¿Qué es? Es mi bebé musical, de momento es un EP, se llama Gineceo, lo estamos convirtiendo a disco. Y es un proyecto de divulgación de filósofas y científicas a través del metal sinfónico. Así que vais a descubrir a filósofas y a científicas. Me meo con este pueblo, tenéis una gente muy peculiar. Es una forma de descubrir a filósofas y científicas a través de la música. Y yo me lo paso súper bien porque tengo ahí la parte de tener a los melenudos tocando, que me encanta, y la parte de divulgación, que también, como filósofa, pues tiro por ahí. Pues muchas gracias por estar aquí y a firmar libros. Es lo que toca, ¿no? Libros, discos y pectorales, yo lo que queráis los firmo. Es que no solo existe el placer sexual porque sí, el físico, lees un libro o escuchas una canción y puedes tener un orgasmo tan grande o más que un orgasmo sexual. Al final la filosofía precisamente es eso, es amor por el conocimiento, filosofía, o sea que hay que amar y hay que buscar el placer a las cosas a través de la belleza, ¿no? Lo que decíamos de las matemáticas, yo he tardado años en encontrarle la belleza, pero se la he encontrado. Y seguro que se la has encontrado a través de la música. Lo curioso es que sí, he encontrado la belleza de las matemáticas componiendo música, o sea que me encanta. Es que hay gente que no lo sabe, pero la música abre la mente a las matemáticas. Viceversa, mira, de los pitagóricos, hablando de otra corriente, los pitagóricos me encantan por lo que tenían relacionando la astronomía con la música, a través de la música de las esferas que luego dijo Aristóteles. Es que es un mundo tan fascinante ver cómo a través de una ecuación matemática puedes componer una canción, yo qué sé, un movimiento planetario, cómo eso se puede convertir en una partitura. Me parece ya rizar el rizo, pero me encanta, soy súper friki de esas cosas. Y me parece que a través de la música se puede enseñar matemáticas de una forma muy divertida y que no siempre sea vamos a hacer ecuaciones que no nos llevan a nada. Es otra forma de enseñar y de comprender las matemáticas. Bastante más divertida, además. Pues nada, nos despedimos por aquí de momento y lo dicho, a firmar muchos libros, que haya mucho éxito también con la música y aquí estamos para lo que necesites. Al final entre rockeros nos entendemos. Pues nada, muchas gracias y hasta más adelante. Y a ver si el año que viene el ayuntamiento nos deja hacer las charlas ahí en la plaza. Ya veremos. Si no, Sí, mandamos a los que han bajado ahí. lo intentaremos. Grande, Loisa. Un aplauso para ella, hombre. Dios. Gustavo, que no quiere hablar, pero también está presentando sus libros. Esto no da vida, esto es un viejo. Venga. Todos estos invitados que tenemos de excepción, que la gente compre libros. Tenemos aquí autores, a gente muy importante que ha venido a nuestro pueblo, que estamos aquí muy lejos. Han venido desde Segovia, desde Valencia, desde un montón de sitios, desde Vicálvaro también, y están aquí. Así que, y apoyemos la cultura, ¿no? La cultura del rock, ¿eh? El rock es cultura, es nuestro lema, vamos a seguir con ello. Y lo importante también de hoy, a mí lo que me gusta es estar en la calle, que nos vea la gente. Gente también fuera de nuestro entorno, que nos vean, que estamos aquí. ¿Y qué hacemos? Pues así. ¿Y qué hacen los rockeros aquí? Pues tienen libros, sí. Escriben, sacan cosas y es cultura. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Sí. Qué crítica, Pero el amor es más fuerte, ¿no?
Hasta la semana que viene, ¿no, Botas? Sí. Venga. Vamos, caña ahí. Sí, pues nada, ya sabéis. Rock Machine en Mariscal Rock Radio. Rock Machine.